Vamos, ¿para dónde? Hay que Vamos decir, para, bueno, hay vamos algo, primero, Lara Faría, vamos primero lo primero, Neomar Hernández. primero lo primero. Vamos a felicitar a Sí, nuestra joven productora, siempre joven. Hoy está sí, de cumpleaños. Nuestros mejores deseos sí. para ella. Tu gran amiga Yaimi Pacheco está de cumpleaños el día de hoy. Un gran abrazo a Yaimi, lo mejor en este día. Sí, Hay que felicitarla, porque la señorita ajá. está, según nos dijo, estaba cumpliendo, ¿cuánto que estaba cumpliendo? Ya 34, 25 nos dijo. 25. Yo, 25 años. Es una 30, niña. 34 años está cumpliendo nuestra Le productora. deberíamos poner la canción de Tito, niña y señora a la No, no, vez. no, no, no. Lo que hay es que decir las cosas como son. No, feliz cumpleaños en primer lugar. En segundo lugar, 34 años perdidos. Oye, de verdad. O sea, una Oye, pero tú, señora tú si que no la lo que haces de entrada, hace la es haces de salidas. reventarnos las pelotas todos los días, pegarnos No gritos. vale. No, es una cosa, no, la tipa atorrante como ella sola. O sea, no, o sea, nunca habíamos, es No, una pero se hace cosa, querer, se hace querer. Ahí no, está, no, esa que se hace guerra de querer, minitecas, guerra de de lo audios. último. Es la productora que más se adapta a la personalidad de este programa. De lo último es, de lo último, Exacto. atorrante. Eso Bueno, sí. entonces, bueno, pero bueno, qué más podemos nosotros pedir? Ajá, segundo lo segundo. Usted nos va a ver en vivo, como decía don Daniel Lara, en rcr750.com y en diferido para, bueno, quienes sufren, padecen y añoran un audio mejor, bueno, nos pueden ver en diferido ya fluidamente en nuestro canal en YouTube. Nos busca como RCR 750 y Radio Caracas Radio. Así nos puedes buscar en YouTube y tienes allí todos los programas de la estación para que lo veas cuando puedas. Daniel, fin de semana, ¿qué hiciste el fin de semana, Daniel? Esto es como cuando los niños llegan al colegio después de Semana Santa, o después de carnavales, o después de Navidad. Que le dicen, niños, ¿qué hicieron en vacaciones? Así te va a preguntar yo, ¿qué hiciste el fin de semana, Daniel? Yo el fin de semana, bueno, ¿Hiciste oficio el fin de semana? hice oficio, sí. Porque tú eres hacendoso, tú haces oficio. Claro, yo no me quedé hace oficio. Yo Así es. hice oficio, descansé, Eso, leí, importante. trabajé un poquito, puse cosas en orden, Eso, hice compra. está bien. Tuve un pequeño chasco gastronómico, me pasa muy poco, pero de vez en cuando Pero ocurre ¿cómo? ¿En también. un restaurante o cocinando tú? Cocinando yo, ya en mis redes sociales lo supieron, tuve un pequeño evento intentando hacer unas polvorosas Oye, eso es y complicado. no, las polvorosas son de los pósteres venezolanos más sencillos de hacer. Sí, con el almidón, ¿no? Qué almidón, mira el otro. No, es que menos mal que no te llamé a ti para pedirte consejo. No, no, ni me llames. Me imagino yo, imagínate tú, este hace almidón polvorosa con almidón. Me imagino yo que plancharás con manteca. Eso no es con maicena. Yo pensé que eso era con maicena. Maicena, imagínate tú. Cállate, vale, cállate. Oye, pero tú Me vas a dejas, arrancar la me semana así, avergüenzas en esa tónica belicista. Tú vas a arrancar en esa tónica belicista. me avergüenzas delante de mi Pero ¿y público. por qué? Cállate, Pero ¿y por cállate, qué? cállate. Ajá, pero ¿qué Cállate te con eso pasó? que ¿Cuál fue el es. problema que tuviste? ¿Cuál fue el Bueno, problema que nada, tuviste? que no seleccioné ¿cómo se llama? La, la manteca adecuada Ujú. y entonces las cosas no salieron como deberían haber salido y las espolvorosas no quedaron como deben quedar, como una galleta sólida, sino que se esparramaron. Entonces eso quedó esparramado en la bandeja. Y entonces, por supuesto, mi hermano, que es el catador de todas las barbaridades que yo hago, mi hermano dijo, no, mi hermano dijo estas palabras. No, esta vaina quedó horrible, pero tan sabrosas. O sea, de sabor no había problema. Pero entonces el momento adicional es que entonces este horno pequeño que uno tiene, ¿verdad? Entonces la parte de arriba, entonces las de arriba se hicieron y las de abajo no. Y yo mientras iba, eso es lo que ocurre, ¿verdad? Por eso que yo digo, yo no soy tan inteligente, yo no me creo más inteligente que los demás. Fíjate, no podía hacer una polvorosa. Saqué una y cuando y me descuidé 2 minutos se me quemó la otra. Las otras quedaron peor. O sea, la primera tanda quedaron desastrosas. La segunda se chicharraron. Dios mío. Entonces, yo compartí mi frustración con la gente en mi Instagram, porque entonces yo dije, yo creo que todo empezó
porque yo no seleccioné ¿cómo se llama? La manteca correcta. Entonces, viéndolo allí, ¿no? Yo dije, bueno, aquí algo puede haber pasado. Y cuando me doy cuenta, en efecto, había una, unas características de la manteca que no eran las adecuadas. Entonces, lo dije en mis redes y aparecieron, por supuesto, las cosas maravillosas que uno tiene, que es el público, no la gente. Y apareció ese gentío a Aparecieron decirme, los cultores de la polvorosa, los que sí saben hacer claro, polvorosa. me mandaron recetas, me mandaron sitios web donde comprar de la manteca adecuada, me hicieron Ok, recomendaciones, todo aquello, y yo ahora tengo como 50 recetas de polvorosa. está muy bien. Entonces, bueno, tendré que intentar. Voy a ver si mañana lo vuelvo a intentar. Porque mañana es Día de los Así es, Enamorados. amigo. Usted no desista de su Mañana es Día de intención, los usted Enamorados. persista. Mañana es Día de los Enamorados. Entonces, de repente mañana, Pero ¿esas son para tu consumo o las vas a regalar? bueno, ambas cosas, porque Pueden ser las dos cosas, ¿verdad? no se come tanta. Uno no se come ese galletero. Y segundo, que No, mañana hay que compartirlo. claro. No, y aparte de eso que uno, o sea, esas cosas normalmente uno las hace para compartirlas. Uno va y visita a un amigo y le lleva, o alguien te visita y uno le Claro. ofrece la galletica. O para hacer una costumbre que estamos practicando aquí en este hogar, que es una tradición alemana, que es ¿Cuál es esa tradición? la tradición del café un QG. ¿Cómo es eso? A ver si es mejor de lo que suena, porque eso Bueno, como termina sonando, a diferencia los ingleses, como tú bien sabes, los británicos, tienen el té de las 5, ¿no? correcto. A las 5 se toman el té. Aquí, a las 4 o a las 5, lo que se acostumbra es el café uncuje, que su traducción literal es café y torta o Oh, pastel. ok. Entonces, como aquí no se almuerza exactamente fuerte, a mitad de tarde, ¿verdad? Entre la hora del bocadillo español y la hora del té inglés, uno se mete un café y una tortica, una cosita. Pero puede ser unas galletitas, puede ser una cosa, ¿eh? Entonces, es eso, amigo, lo que tenemos por ahí. Está muy bien. Entonces, Oye, bueno, Daniel, antes de ir al corte, porque esto creo que nos va a tomar más de 3 minutos, ¿no? Pero te voy a dejar una pregunta en el ambiente. ¿Tú a ver, crees en la vida extraterrestre? sí, Yo tengo mis dudas. O sea, yo no niego ni afirmo, yo dejo la posibilidad de que eso esté abierto. ¿Tú crees que sí hay vida extraterrestre? sin duda. Claro, probablemente lo piensas, esta es mi posición, ¿no? Sobre si hubiese vida extraterrestre. Uno no puede pensar que uno es el centro del mundo. Y en ese sentido, pensar que una especie, además tan devaluada, porque la especie humana está devaluada, de esto creo que coincidimos todos, ¿no? Tan devaluada como la nuestra, sea la única en una cosa tan gigantesca donde nosotros somos una micropartícula, como es el universo, pues sería como demasiado ególatra, ¿no? Pensar que somos los únicos. Ahora, yo te hago esta pregunta porque con todo lo que ha venido ocurriendo en los Estados Unidos y en Canadá en los últimos días, que aparece un globo por aquí, otro globo por allá, ya dicen entonces que no son globos espías, China se quita la culpa de encima, que si ellos están allí es nada más que, no, son unos globos que nosotros estamos mandando porque estamos celebrando todavía el Año Nuevo Chino, no sé qué, un poco de cosas dice China para quitarse un poco la culpa. Sale Estados Unidos y dice, no, no son estrictamente chinos, no podemos afirmarlo, o sea, tal. Ya sabes por dónde va todo este asunto. Ya el asunto va al nivel de la discusión de si sería posible que más que globos espías chinos sean globos donde se está aproximando la vida extraterrestre a este planeta. Y entonces hoy tuvo que salir una de estas señoras, bueno, de la locoteca que tiene Biden como tren de gobierno, porque Biden tiene una locoteca allí, y ha dicho la señora, no, estamos seguros, de algo estamos seguros. No podemos decir que son o no son chinos, pero no hemos conseguido signos de vida extraterrestre en ninguno de los globos. Van 3, Dani, no, 4. El primero fue en Tú sabes que hay algo. Carolina del Norte y ya van 3 más. Bueno, esto puede ser una discusión larga porque acuérdate que Por eso la planteé, pues, para... yo fui criado en un hogar donde se leía la revista Cábala
donde siempre fui fanático desde niño de lo desconocido y todas estas cosas esotéricas, místicas y todo lo demás, y donde además me vi y me estoy volviendo a ver completa en Disney Plus los Expedientes X. I Want to Believe. Y yo siempre he tenido mi propia hipótesis sobre esto, sobre esta cosa de los extraterrestres. Mi primera hipótesis es que en algún momento del futuro, o sea, tengo dos hipótesis, una fantástica, una fantasiosa, ¿no? Que en algún momento del futuro, y esto me dio después de leer Caballo de Troya, de J.J. Benítez, que en algún ¿Los leíste momento, todos, Daniel? ¿Todos los tomos los leíste? no, me leí el primero, que es el único, porque lo demás es marketing, y el segundo. Hay un libro, a que no me están oyendo aquí en Facebook, ya va un momento, ya me van a oír. Ahora sí me oyen en Facebook, tranquilo, no se alteren, no se alteren. Mira, ya me escuchan. Ahora sí me escuchan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Laicit Paraíso. Laicit Paraíso. Laicit Paraíso. Laicit Paraíso. Cambie fuera. A ver. Ya, ahora sí se oye, Mira, yo, una fantasiosa. Yo pensaba, yo dije, sobre todo después que leí Caballo de Troya, que en algún momento del futuro humano se llegó a el tema de los viajes en el tiempo, de romper la barrera del tiempo y de poder ir al pasado. Entonces yo dije, esas cosas que vemos hoy son los humanos del futuro ensayando, viniendo para acá y montando este berenjenal. Eso fue una de las cosas que yo pensé. ¿Okay? Y lo segundo que he pensado siempre es que detrás de buena parte de toda esa locura de que hay un ovni, el objeto volador no identificado, lo que hay en realidad, y esta ha sido siempre mi opinión y creo que me respaldará buena parte de la gente, es que la tecnología militar normalmente es secreta y clasificada y se hace pública muchísimos años después. Y ha ocurrido así con muchas cosas, con el Internet, por ejemplo, que era en realidad una tecnología de alcance militar, y luego que los militares probaron toda la cuestión y fue que se hizo de alcance civil, que es lo que yo creo, que hay muchísimas aeronaves que se han creado de distintas tecnologías que todavía no han sido dadas a conocer al público y cuyos ensayos y prácticas, etcétera, son las que nosotros vemos por allí y terminamos diciendo, ay, eso es un ovni, eso es un objeto volador no identificado, un extraterrestre. Y a los propios gobiernos y a la propia tecnología militar le conviene que exista la teoría de los ovnis, porque practicando ellos con la tecnología secreta que practican, y no pueden hacer de otra manera que haciéndose ver y volando, si alimentan la teoría de que existen los ovnis, eso les sirve de pantalla perfecta para ocultar el desarrollo de la tecnología militar frente a sus enemigos, ¿no? Esa es otra de las hipótesis sensatas y pisadas a tierra. Pero vamos a ir al corte comercial y al regreso nos venimos a hablar de ovnis. Si usted pensaba que nosotros íbamos a hablar hoy de falsarios y prostibularios, amigo, usted se equivocó. Porque ya no, tiene más sentido hablar de la vida extraterrestre que hablar de la vida exopolítica. Vamos a hablar de la posibilidad de que exista vida inteligente fuera de la Tierra, porque dentro de los falsarios y prostibularios venezolanos y dentro del chavismo no hay vida inteligente. Vamos al corte y ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más,
Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. ¿Existe o no existe la vida extraterrestre? Nosotros, como ya hemos agotado todos los esfuerzos por encontrar formas de vida inteligentes, y sobre todo en Venezuela, en el campo de la politiquería, nosotros ya estamos en una solución. A nosotros se nos ha acusado permanente y continuadamente de que nosotros jugamos a la antipolítica, pues ya nosotros no creemos en los políticos. Entonces, ya nosotros estamos en otro nivel, Daniel. Ya nosotros ni siquiera estamos en la antipolítica, que es un concepto, además, absolutamente estúpido, ¿no? Para estúpidos, el concepto de la antipolítica. Pero como nosotros estamos por encima incluso ya de la mentada antipolítica, ya nosotros hemos comenzado a buscar las explicaciones, hemos comenzado a poner nuestra fe en la vida extraterrestre. Y como en este momento la discusión sobre las otras formas de vida posibles está en la palestra, dado que han aparecido los globos por aquí y por allá en varias partes de los Estados Unidos, pues vale la pena pues saber si la gente cree o no cree. ¿Do you believe en los marcianos? No sé. No, tu inglés, por lo que veo, no llegó muy lejos. No, en los planetarios. ¿En qué cree usted, doctor? ¿Usted en qué cree? Bueno, yo sinceramente, yo creo en lo que veo y en lo que puedo demostrar. Eso sí te digo. Yo soy un escéptico natural, pero al mismo tiempo hago uso de la lógica. Yo creo que si el universo es infinito, tanto como la estupidez de la clase política falsaria, prostibularia y chavista venezolana. Bueno, no, los chavistas no son políticos, son criminales, pero en fin. Si el universo es infinito, es imposible que no haya vida en otro lado. Pero además de eso, ¿qué tipo de vida? Es otra cosa. De repente, oye, en alguna parte de algún planeta en el universo se consigan, no sé, una mate sábila, eso es vida. Oh. O se consigan un cangrejo, eso es vida también. O sea que yo creo que además la forma en la que nosotros le damos, en que la ciencia terrícola, por llamarla de alguna manera, le intenta dar explicación a las cosas, a mí siempre me llama mucho la atención. Se encontró un planeta, se está buscando a ver si hay posibilidad de que haya agua en determinado planeta, porque si hay agua, hay vida. Le digo, no, si hay agua, podría haber vida tal como tú la conoces, pero tú no conoces todo, tu conocimiento no es infinito, tú no sabes qué otro tipo de vida puede haber. Entonces, eso de alguna manera tiene su particularidad. Sí, que Daniel, es un argumento que se usa con determinados planetas que de plano se ha descartado que puedan albergar formas de vida por el tema del oxígeno. Forma de vida humana o forma de vida terrestre. Pero es que es humana, y lo que tú estás diciendo es clave. Se ha partido de que las formas de vida posibles en cualquier otro planeta tienen que ver con condiciones que son indispensables para la vida humana, pero quizás para esas otras formas de vida no. Ejemplo, el tema del agua es uno. Que hubo unas investigaciones, yo no sé cómo va eso, pero en una época la investigación a ver si en Marte había agua o no, que si se conseguía. Y ahora el oxígeno. Mira, pero fíjate, sí puede haber vida humana sin agua. El estado Vargas es un ejemplo. En Vargas nunca hay agua. Yo desde niño, en Vargas se vivía la vida siempre amarrada a un pipote. Entonces, de que no, si no hay agua, no hay vida. No, sí hay. El pipote debió ser el escudo nacional, el escudo regional de Vargas. Pero vida mala de bola. Faltaba más. Claro, ¿no? pero que haya. Entonces, imagínate tú a los marcianos con pipote, ¿no? Como diría aquella doña, hemos vivido mar. Pero fíjate que en estos días viendo, por cierto, porque de verdad yo estoy viendo los expedientes X otra vez, es una de las cosas que veo. Yo nunca los he visto, Daniel. Nunca muy mal. No me llamaron la atención nunca. Yo creo que los dos, lo que se llama en contenido de cine y televisión, el logline o el eslogan, ¿no?
que da fundamento a la serie es la verdad está afuera. Pero hay otro logline, hay otro eslogan dentro de la serie que es el que tiene el agente Fox Mulder en un afiche en su oficina, donde hay un ovni supuesto y abajo dice I want to believe. Yo quiero creer. Y entonces es allí donde tú te das cuenta que hay una particularidad en el tema de los extraterrestres. Yo quiero creer, como dice Fox Mulder. El que quiere creer en extraterrestres va a creer aunque tú le digas que eso no existe. Ujú. Entonces, yo lo que creo finalmente es que yo no creo en objetos voladores no identificados a esta altura de la vida. ¿A qué me refiero? Un objeto volador no identificado es un objeto, o sea, no un ser vivo, un objeto que logre volar y no pueda ser identificado. Yo creo que con la tecnología, y yo que trabajé en el sector aeronáutico, con la tecnología que hay para la detección, es imposible que no sea identificado. Lo que puede ocurrir, lo que se ha sabido del último que se bajaron en Canadá es que era una aeronave y no estaba tripulada. Una Y la especie de bajaron. dron, pues, como un dron. Y la bajaron. Puede haber sido un dron. O sea, no sabemos, que puede haber sido cualquier cosa. Y con esta cosa de los drones, imagínate tú, Neomar, imagínate tú. Y por eso es que yo vuelvo a la cuestión de los viajes en el tiempo. Me parece tan fantástico eso. Imagínate tú, cuando tú tenías 8 años y estás asomado en la ventana y pasa uno de estos drones baratos que hay ahora que cualquiera se lo compra y lo vuela. Imagínate tú que un dron de eso se pose frente a tu ventana, de 3 vueltas y luego se pierda. ¿Qué vas a decir tú? ¿Un extraterrestre? Tú no vas a decir que fue un pájaro, no vas a decir que fue un juguete, no vas a decir que fue un avión, tú vas a decir que fue un extraterrestre porque tú no sabes qué es. Mira, esa incertidumbre que generan este tipo de objetos voladores que está intrínseca incluso en aquella comiquita, ¿no? Cuando la original de Superman, que decía, es un pájaro, es un avión. No, No, ¿qué es es? O sea, Superman. Es Superman. era Superman. Pero ahí donde se va, Neomar, porque fíjate que viendo en estudiar los expedientes X, me dio mucha risa porque había una hipótesis, ¿no? Bueno, que si el universo es tan infinito y hay en la humanidad humanos buenos, humanos malos, humanos bondadosos, humanos tenebrosos, ¿por qué no pensar lo mismo de los extraterrestres? Y eso era la explicación que se intentaba dar porque la trama de los expedientes X arranca con el trauma de infancia de la agente Mulder, porque a la agente Mulder, frente a sus ojos, los extraterrestres se llevaron a su hermana y nunca más apareció. Entonces él quedó obsesionado con eso y entra a trabajar en el FBI porque él quería buscar a su hermana. Ese era el fundamento de la cosa. Y bueno, luego le ponen a trabajar a la agente Scully, que es una científica, médico, para que ayude al FBI a tumbar la oficina de los expedientes X y quitarse de encima a Mulder. Y resulta ser que, porque ella iba a utilizar la racionalidad, todo aquello iba a ser una aliada del FBI, y la tipa entra y se empieza a ver cosas y a vivir cosas, siendo inclusive ella misma abducida. Eso es una serie que sobre la fe y sobre todo aquello. ¿Qué termina ocurriendo? Era una cosa graciosísima porque inclusive cuando aparecían ella no estaba, pero él sí, y entonces quedaba todo en el medio. ¿Qué ocurre? Que para dar una explicación, oye, pero ¿por qué los extraterrestres son malos? O sea, los bichos son malos. Porque es ahí donde viene. Si el extraterrestre es malo, cuando venga, túmbalo. Fíjate que es lo que acaban de ver. No, porque no sabemos quiénes son. Entonces, como no sé quiénes son, los tumbo. Y después veremos. Después vemos que vengan y reclamen su muerto. Entonces uno dice, oye, pero ¿qué pasaría si los extraterrestres que estaban volando esa supuesta nave extraterrestre son unos malandros como los demócratas de los Estados Unidos, por ejemplo?
Y entonces son unos bichos. O son chavistas y vienen a expandirse, ¿no? Como lo que ha hecho el foro de Sao Paulo con el chavismo. Chavistas no creo que sean, porque a los chavistas les gusta mucho una Homer como para estar construyendo un. No, y que para crear una inteligencia capaz de traspasar las barreras de los planetas, o sea, de ir de un planeta, oye, eso amerita unos niveles que tienen que tener una inteligencia mínima. O sea, lo único que. No, los chavistas, la única forma que vuelan es metiéndose perico, que lo hacen con bastante frecuencia. Pero en todo caso. Yo me imagino a los extraterrestres como a Michelle Obama calva, así deben ser, unos bichos así. Entonces imagínate tú a Michelle Obama calva, ¿verdad? Y le tumbas tú la nave donde la bicha va. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los Michelitos del planeta de los Obamitos, ¿verdad? Y dicen, nos tumbaron. Entonces, oye, un acto de guerra, vamos a destruirlo. Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces vienen los demócratas, Biden en particular, que él dijo públicamente que él ordenó que lo tumbaran, ¿verdad? Que él dio la orden y que pidió que lo hicieran rápido y lo hicieron muy lento, ¿verdad? Claro, como él es tan rápido, porque Biden es rapidísimo. Él dijo que le había dicho que lo hicieran lento, pero rápido, pero le dijeron que había que hacerlo más lento por determinadas razones. Y yo dije, no, claro, porque mientras intentaban entenderte qué era lo que tú querías decir, los tipos se tardaron 2 días. Cosa lógica. Pero entonces, imagínate tú, van a saber esos extraterrestres del planeta Obamito que en realidad yo no tengo nada que ver con Biden. No, esos bichos dicen, vamos a destruir ese planeta, termino pagando yo por culpa de Biden. ¿Te das cuenta por culpa de Biden? No, la cosa es terrible. Entonces, eso son cosas. No, pero en general, Daniel, el fenómeno del extraterrestre tiene que ver con un viejo miedo humano que es intrínseco a la condición humana, que es el temor por lo desconocido, incluso por la otredad. En la época de la Edad Media, por ejemplo, ¿quién era el enemigo de la civilización? El enemigo eran los bárbaros. ¿El bárbaro qué era? El bárbaro era una condición o una característica imputable a cualquier persona que no estuviese dentro de lo que yo conocía. Cualquier persona que no estuviese dentro de lo que yo conocía, dentro de lo que era la ciudad amurallada, era un bárbaro. Y podía ser que ese tipo simplemente era pues un tipo que llegó errante, caminando, pues o lo expelieron y él llegó allí. ¿Quiénes eran los bárbaros en Venezuela? ¿Quiénes? Los llaneros. ¿Sabías eso? Un poco, sí. Vamos al corte y al regreso. Vamos al corte, pero es el miedo a lo desconocido, a lo Vamos otro. a hablar de cómo los primeros extraterrestres venezolanos eran los llaneros y cómo Víctor Hugo Hidalgo, alias el Chino, puede ser un extraterrestre. Quizás, porque eso explique que se conserve también, teniendo ya casi 50 años de edad. Preséntese, Víctor Hugo Hidalgo, y díganos si usted es o no es un extraterrestre. Vamos al corte y ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó. Cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR
750 AM. Fíjate tú que lo que normalmente se manifiesta es el miedo a lo desconocido, ¿no? Nosotros tenemos, y en Occidente, yo lo decía esta mañana en Twitter, que en Occidente hay en la sociedad los miedos están allí siempre y terminan siendo los mismos miedos que tienen los humanos, a lo desconocido fundamentalmente, a la oscuridad, a la muerte. Pero luego están unos miedos más reconvertidos, ¿no? De esos miedos básicos a unos miedos reconvertidos. El miedo a la peste, el miedo a la medicina, a los avances médicos. De ahí la conspiranoia por las vacunas y por cierto tipo de terapias y tal. El miedo a la guerra, el miedo a la hambruna, ¿okay? Y el miedo a los extraterrestres. Esas son las cosas. Entonces, ¿qué ocurre? El llanero era, el habitante de los llanos, era fundamentalmente mestizo. Era un mestizo de origen indio, de origen indiano, del mestizaje indio, blanco, negro, todo aquello, pero fundamentalmente indio y blanco. Por eso que se dan las manifestaciones musicales y culturales que se dan en la zona, sobre todo de los llanos occidentales, ¿no? De los llanos suroccidentales, Apure, tal. Fíjate que cuando tú te vas hay una explicación musical muchas veces para todo. El joropo escobillado, que es el joropo llanero, ¿no? Tiene arpa, cuatro y maracas. ¿Okay? Es decir, cuando tú ves que tienen arpa, cuatro y maracas, ahí el único instrumento percutivo es la maraca. ¿Ves? Ahí no hay tambor. Eso ya te refleja que el joropo llanero, que por ahí no andaban los negros, que allí había otra manifestación, pero cuando te vas al joropo central, que cuya variante más conocida es el joropo tuyero, ¿okay? De los valles del Tuy, el joropo aragüeño, ¿okay? Te encuentras con que ese joropo es un joropo que no tiene arpa, cuatro y maraca, sino lo que ellos llaman arpa, maraca y buche, donde el buche es la voz del cantante, que normalmente es también el maraquero. Entonces es un conjunto de dos. No es el arpista, porque no se llama arpista, sino se le llama arpisto. El arpisto y el que canta y toca las maracas a la vez, como lo hace el Gabán Tacateño, uno de mis cantantes favoritos del folclore venezolano. Pero, ¿por qué me fui tan allá? Porque cuando tú llegas al joropo central, al joropo tuyero, que tiene arpa, maraca y buche, tú escuchas y te das cuenta que es un golpe, lo que llaman el golpe tuyero. Porque es un joropo donde el arpa se toca de forma percutiva, donde el arpisto intenta tocar el arpa como si fuese un tambor, inclusive le da con el pie y es cuando se escucha ese golpe, el famoso golpe que tú escuchas en el joropo tuyero. Un zapatazo, ¿no? Así. Le dan, claro, porque es que el arpa es un instrumento que tiene, y entonces tú al darle ese golpecito con el pie, dándole el son, por supuesto que eso suena. ¿Por qué ocurre eso? Y el arpa es más percutiva. Tú tienes que ver un arpisto de golpe tuyo y te das cuenta cómo tiemblan. O sea, él toca las cuerdas, las tiembla para que suenen más como percutivas. ¿Por qué? Porque el joropo central, el joropo de Tuyero y el joropo de los valles de Aragua, lo hacían los arpistos, eran negros, a los cuales enseñaban a tocar arpa. ¿Y los negros de qué sabían? De tambor. Claro. Entonces, evidentemente, te das cuenta que lo que había en los llanos suroccidentales era fundamentalmente producto del mestizaje entre blancos pobres, canarios e indígenas. Daniel, y obviamente el negro sabe de tambor porque es el instrumento percutivo el que trae del África. O sea, el África te lleva a la percusión. Bueno, claro, pero en el caso particular de esto, ¿por qué te lo digo? Porque esos llaneros, fíjate que el joropo escobillado se prohibió en la época de la colonia, porque eso de andar bailando, eso es una cosa, que eso se prohibió y todo aquello. Pero además de eso, allí hubo un problema ya en determinado momento cuando los amos del valle, fundamentalmente los que llamaban los grandes cacaos, se caen los precios del cacao, se caen los precios del café, se caen los precios de los grandes productos agrícolas venezolanos, y los grandes cacaos deciden ir a invadir la tierra de los llaneros para dedicarse a la ganadería.
Y allí empieza un gran problema con los habitantes tradicionales de esas tierras, porque los habitantes tradicionales de esas tierras se vieron despojados de sus territorios y empieza una fricción horrible entre esa masa de blancos y mestizos pobres llaneros contra los poderosos que vinieron y le quitaron sus tierras. De allí viene buena parte del conflicto que se da luego. Bueno, inclusive ayer se cumplió un año más, 12 de febrero, del horror de la guerra de Boves contra, bueno, y de la guerra civil desatada por Bolívar con el decreto de guerra-muerte. Así es. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Con quién se lanza la guerra social? Con esos llaneros despojados, que se los lleva primero Boves y luego quien sale, Boves, de Antoñanza, estos bichos, y luego y Morales, y quien sale a gobernarlos y a pacificarlos es José Antonio Páez, uno de ellos. A civilizarlos dentro de lo que cabe. No, a civilizarlos no, a utilizarlos para la causa del bando patriota, que es otra cosa. Cuando ellos hacen eso, de alguna manera, ahí nace otro tipo de llanero, pero siempre se tuvo allí la necesidad de que había que tener a Páez ahí, porque Páez era el que controlaba esos locos. Y eso se convirtió en una cosa de que los llaneros eran unos salvajes, que son unos bárbaros, esos tenían que estar para allá, pues, sus cosas, esa gente no la traiga para acá. ¿Cuándo empieza a romantizarse esto? Cuando ya dejan de ser un peligro, cuando ya se aleja el tema de la guerra, cuando ya Gómez había pacificado este país llamado Venezuela y empieza a crearse una cultura nacional ficticia. Sí, es una creación enteramente artificial. Es artificial. Basado en algunas cosas que tú... No, porque lo simbólico es el significado que tú le des. Pero eso es interesante, Daniel, porque ¿cuáles otras alternativas al llanero como figura aglutinante había en la época en la que esto comienza a cuajar? Y estamos hablando de un periodo bien específico donde hay literatura, música y política hecha a partir de lo que podría ser este fenómeno criollista, por decirlo de alguna manera. ¿Qué alternativa quedaba? ¿Buscar un oriental? ¿Buscar un negro? No, amigo, no, el prócer, el mártir. Okay. El hombre que sea de donde sea, llanero. El hombre a caballo, pues. Muere, no, el hombre que sea donde sea, de donde sea, muere por la patria. Ok. ¿Entiendes? Pero como cosa aglutinante está la cosa del llanero. Y eso termina siendo una cosa casi fortuita o azares del destino, o que todo el mundo se montó en eso. O como así, hoy el reggaetón o la música urbana que llaman, ¿no? Está de moda. Entonces aquí todo el mundo tiene que hacer una vaina en música urbana, porque si no te queda afuera, ¿no? Hasta si eres un artista pop que hace balada, no, sea lo que sea, Shakira, Oscar de León, Celia Cruz, todo el mundo tuvo que meterle, porque si no pega. ¿Qué pasó? Intentando crear una nacionalidad, después de haberse pacificado Venezuela bajo la bota militar de Gómez, su intelectualidad y la intelectualidad de entonces, no solamente los intelectuales de Gómez, sino la intelectualidad de entonces, empieza a crear. Si ya se había creado un Estado nacional, se había unificado la hacienda pública, se había creado un ejército nacional, se necesitaban símbolos. Se rescata entonces a Bolívar. Eso no comenzó inclusive con Guzmán Blanco. O sea, se intentó hacer después de la guerra civil, después de la guerra federal, se intentan hacer esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué terminó ocurriendo? Terminó ocurriendo que en esa tendencia se van montando entonces distintos intelectuales. Se empieza a rescatar la figura de Bolívar como el padre de la patria. Se empieza a buscar la figura de los próceres como lo que nos unifica, y se empieza a pensar que el ser venezolano, que el llanero es el venezolano primigenio. No el indio, el llanero, el mestizo, que viene fundamentalmente de los indios. Y eso va evolucionando en el tiempo. Cuando tú ves que llega López Contreras después de la muerte de Gómez, a pensar de que ya estando Gómez se empieza a utilizar el tema, ¿no?, del prócer, la cosa. Cuando llega López Contreras, funda una agrupación llamada las Cívicas Bolivarianas, ¿no? Y cuando te encuentras que unos tipos fundan un partido llamado Acción Democrática, ¿y cuál era el símbolo de Acción Democrática? Un llanero, Juan Bimba. Porque ese era un llanero. Ese es un señor con unas alpargatas, con un sombrero de cogollo y con un bollo de pan metido en el bolsillo. Daniel, ¿cuál es el personaje central de la obra de nuestro más grande escritor de toda la vida, que es Rómulo Gallegos? El llanero. Claro, que no era Rómulo Gallegos, que no era
ni gomecista, ni no. Sí, Rómulo Gallego es fundador pero- de Acción Democrática. No, y es el porque es que llanero. pero es que era la intelectualidad del momento. Es más, y nombrando a Gallego, que bueno que lo nombra, compañero, gracias. Cuando se da la toma de posesión de Gallegos, cuando se derroca a Medina, ¿ok? Y se instaura ese trienio ADECO, ¿qué es lo que hacen en ese trienio? No hacen nada distinto a lo que ya se venía haciendo con respecto al tema de la nacionalidad. Bueno, Juan Bimba como representación, pero es en ese periodo en el que se establece la... creo que tenemos un retorno raro ahí, producción. Ya lo quitaron. Ok. Empieza el tema de buscar los símbolos patrios, más allá del escudo, la bandera y el himno. Entonces se inventan una votación para escoger el árbol representativo de la nación. Y fue un debate donde había una cosa enconada entre los partidarios de la Pamata y los partidarios del Araguaney. Y termina ganando el Araguaney. El debate sobre el pájaro nacional, que lo termina ganando el Turpial frente al Tucucito y frente al Cardenal. El debate de la flor nacional y termina ganando la orquídea sobre la cayena, a pesar de que hay más cayenas y trinitarias que orquídea, pero ganó la orquídea. Y así se van dando todas esas cosas y se rescata la figura del llanero y el llanero deja de ser el salvaje y pasa a ser el buen salvaje. Empieza a romantizarse la figura del llanero. Oye, el llano, la cosa, esa es la verdadera Venezuela. Ay, el arpe 4 maracas, la música venezolana. Fíjate que en Venezuela se dice música venezolana y a mí eso siempre me chocó porque yo no soy llanero y la música tradicional mía es la fulía y la parranda, que es lo que se toca en el litoral central. Fíjate que también se le dice nuestra música criolla, y criolla puede ser otra. Que yo siempre decía, bueno, pero guaco es música venezolana, la gaita es música venezolana, ¿no? Gualberto Ibarreto no es venezolano, y los hijos de Ña Carmen. O sea, que más ajustado a realidad, es decir, estrictamente música llanera, porque es la música del llano, por cierto, donde Música, entra una segunda, una disputa, en el llano no mira, hay una más disputa joropo. secundaria entre cuál lado del llano, si el que quedó del lado de acá o del lado colombiano, o sea, ese es otro tema, ¿no? Pero También. es que, no, pero es que eso se lo escuché una vez a Reinaldo Arma. Reinaldo Arma una vez decía, es que la gente cree que el llano llega hasta la frontera y que después de la frontera hay un hueco para abajo. No, el llano es el llano. Esas fronteras son artificiales. Y de la misma, y es para allá y es para acá. Porque tú me dices música llanera, pero amigo, hay llaneros que son vallenateros. Y en el llano se escucha vallenato. Full. Una música que tiene Entonces, mucha pegada en el interior de Venezuela. Vamos al corte comercial. vamos al Y en corte. Caracas hay mucha gente vallenatera también, pero en el interior es impresionante. Vamos al corte comercial y venimos con la última parte de este programa. No hay otro como este. Usted aquí aprende, se divierte y amplía sus horizontes. No hay otro como este, gracias a Dios, dirán algunos, pero bueno. Vamos al corte y ya venimos con más. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Vamos a leer algunos comentarios. Aquí nos dice Gómez: Daniel, ¿está también en el joropo tuyero o también conoció joropo central? Estoy hablando de eso de hace rato, creo que llegaste tarde aquí. Fíjate tú una cosa, si la música, y por eso es que el chavismo, ¿verdad? Uso eso. Por eso es que yo vuelvo y repito, Neomar, yo no me cansaré de decirlo. El chavismo no es otra cosa que la fase de descomposición del sistema anterior. O sea, ni siquiera de descomposición, de putrefacción. Porque no han hecho nada distinto con respecto a las cosas que terminan siendo rémoras. Porque se impuso una idea de nacionalidad que en realidad terminó siendo excluyente. Entonces, la música venezolana, entonces a Chávez, como él era llanero, fíjate tú, ¿no? El salvaje ese, ahí tiene, ese no se civilizó. Ese se quedó en los tiempos aquellos. Ese vino con el resentimiento de las tierras aquellas y bueno, tú aquí. ¿Entiendes? Entonces el tipo llega e impone manu militari que en la radio había que poner no sé cuántas horas diarias de música venezolana, y entonces te impone la música llanera. Y entonces tú dices, pero un momento, yo puedo poner Fulía, porque si es una emisora de Vargas, le va a ir mucho mejor poniendo. Es más, ni siquiera le tienes que decir, ya la ponían. Porque aquí un solo pueblo se escuchaba en la radio. Aquí Gualberto Ibarreto se escuchaba en la radio. Aquí María Teresa Chacín se escuchaba en la radio. Reina Lucero se escuchaba en la radio. Cristóbal Jiménez se escuchaba en la radio. Reinaldo Arma, Luis Silva, toda esa gente se escuchaba en la radio. No era necesario obligar a nadie. Y había emisoras de toda la vida. Y yo, que me terminó de criar la radio, mi mamá, mi papá y la radio me criaron a mí. Bueno, yo escuchaba una emisora, me gustaba. En la mañana, temprano, yo quedé con la costumbre, Neomar, tú no vas a creer esto. Yo quedé con la costumbre, desde niño, temprano en la mañana, cuando yo me despierto temprano en la mañana, de escuchar música folclórica venezolana. Llanera, Fulía, de Un Solo Pueblo, de Joropo Oriental, Galerón y todo eso. Porque esa era la música que ponían a primera hora de la mañana la gran mayoría de las emisoras venezolanas. Antes del noticiero en YBK Mundial. Yo me despertaba en la mañana con YBK Mundial, porque YBK Mundial tenía música toda la noche. Y si yo me acostaba tarde porque me velaba, me quedaba escuchando música. Y yo me despertaba para ir al liceo en la mañana, mi radio reloj despertador, porque ese fue mi regalo cuando pasé para primer año, un radio reloj despertador. Y yo ponía, para que mi mamá no estuviera despertando, me despertaba yo y tenía de paso mi radio en mi cuarto. Imagínate tú. El Walkman te lo regalaron después, ¿no? El Walkman. No, el Walkman fue a los 7 años, mijo. Una sensación, chamo. Un Walkman Sony. A los 7 años. Caro con perinola ese Walkman. Mi mejor regalo del niño Jesús fue un Walkman. Pero, yo ponía a YBK Mundial para despertarme a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana, paz. Música folclórica venezolana. Y cada rato decía, ya viene el noticiero mundial. Y no estaba pendiente. El noticiero mundial empezaba como a las 5:30, 5:45, con Antonio Mejía Jaime. Aquella voz de Antonio Mejía Jaime y la marimba. Antonio Mejía Jaime con sus editoriales y sus cosas. Entonces, yo quedé con esa costumbre. Entonces, yo en la mañana temprano, yo tengo un playlist ahí de mi Spotify, pongo mis cosas ahí. Cuando vive en la calle, todo eso. Entonces, el que escuchó ese tipo, uno puede escuchar música que no le da gana, pero vino el maldito Chávez, que por eso es que se murió y no volverá, ¿verdad? A imponer la música que la gente tenía que escuchar en la radio. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la gente terminó cogiéndole rabia. Claro, y asociándola al chavismo. Y apagando la radio, Neomar, porque yo quiero escuchar rock. Aquí había una emisora que se llama Radio 1 que pasaba música folclórica venezolana todo el día. Yo escuchaba esa emisora. Creo que todavía existe. Aquí habían emisoras que pasaban todo el día salsa o que tenían programación que se de vallenato, de cosas. Aquí había para todo el mundo, porque para eso hay un dial bien largo para tener toda clase de música. Claro. Y que cada quien escuche lo que le dé la gana. Pero entonces ese concepto de nacionalidad según el cual el llanero es más venezolano, dígame eso. Los primeros venezolanos, los indígenas no son los primeros venezolanos. Los indígenas ya estaban ahí cuando Venezuela apareció. ¿Cómo van a decir que son los primeros venezolanos? Es antihistórico decir eso. Los primeros venezolanos, no, Venezuela vino después, ellos ya estaban ahí.
Son los primeros venezolanos, estúpidos. Los primeros, Es que los primeros, los primeros, esa gente chavismo, ramplón, chapucero. los primeros venezolanos, lo para los todo. primeros venezolanos los Malditos, hace Páez en este malditos, país. imponiendo su idea. Pero ¿qué es lo que le hacen? Que este es el problema. Entonces, los malditos adecos y copellanos y Pérez Jiménez y todos esos carajos hicieron lo mismo. Porque aquí Pérez Jiménez tenía una cosa que se llamaba la Semana de la Patria y tenía sus artistas favoritos, Yolanda Moreno con su danza nacionalista Venezuela, Magdalena Sánchez, Adilia Castillo, Rafael Montaño. Bueno, toda esa gente que era, eso era que por cierto, explotaban, ojo, fíjate, en Pérez Jiménez se explota el llano también, es el llano también. Una cosa que tengo que decir, no estoy diciendo que sean malos artistas, porque yo los tengo en mis playlists, pero lo que a mí me molesta es la imposición. Esto es lo nacional, esto es lo venezolano. Y si a ti no te gusta el joropo, tú no eres venezolano. No me vengas a joder. A mí me puede gustar la música que a mí me dé la gana. Pero entonces, de aquellos polvos, de toda esa excrescencia, eso se fue acumulando, se fue haciendo un dique, vino el chavismo, bueno, y lo que era un río se terminó convirtiendo en el Guaire, y aquí estamos hundidos entre pudrilos, ¿verdad? Todos estos años después, con este maldito chavismo, imponiendo unidad de nacionalidad, y lo peor no es eso. Lo peor es que los tipos dicen que son los venezolanos más venezolanos y se dejaron poner de presidente a Maduro que colombiano. ¿Estás viendo? Nos vamos el día de hoy. Gracias. Hasta aquí nos trajo este río, pero nosotros volveremos, Dios mediante, mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750